¿Cómo se puede? Como se puede en esta ¿Cómo se pandemia, como puede? nos arreglamos como podemos, ¿no es cierto? Exactamente. Pero bueno, lo importante es que continuamos y no se pierden las clases, no se pierde el año. Supongo que nadie perderá el año por esto, ¿no? No sé, hay casos por ahí que sí, pero eh, Claro, hay casos que se complican mucho, po. La claro, accesibilidad que tienen no, o algo se llega a complicar. se complica para nosotras. eh, yo tenía colegas que lloraban porque no podían entrar al aula. Hay profesores que no están acostumbrados a usar la computadora para enseñar. O sea, Sí, sí. todos tuvimos que aprender, ayornarnos, no sé, un montón de cosas. Yo estoy de las 4 de la tarde ayer hasta las 11 de la noche sentada frente a la computadora, cuando trabajo a partir de las 6 hasta las 9:30. No, no, es terrible. Y por suerte no tengo hijos chicos. Eh, Ah, yo estaba hablando con la profe Rivero que se multiplicaron las horas o de estudio o de trabajo, se llegaron Tal a cual, multiplicar por este tal tema. cual. Porque ustedes tienen que también mirar el aula virtual. Hacer los trabajos, intentar entender los PDFs. Claro, tal cual. Sí, profe, Este, también hay estudiantes que todavía los agarró de improviso con el tema de la tecnología también. Eh, de un momento para el otro tuvieron que saber manejar el campus, manejar esto. Como estudiantes también se les dificulta. así es, así es. Yo pensé que era una burra, que digo, no, no puedo ser tan burra, dije, con la computadora. Había cosas que no me salían. eh, y bueno, Gonzalo ahí no puede entrar, ¿no? No, puede entrar, pero escucha mal, tiene mala conexión ahí. Escucha mal, sí, bueno, no sé. Después me di cuenta que todos teníamos los mismos problemas, que no era la única burra, o sea, la única tonta, o sea que bueno, es así chicos, y todos estamos más sensibles. Bueno, yo ahora les voy a tirar las orejas, les pego un poco y se les va la sensibilidad. Este, pero bueno, nada. Han visto el campus, la verdad que los felicito, muy buena la participación, tuve muchas respuestas, algunas no las pude leer, ya se fueron las respuestas porque era hasta ayer, creo, hasta hoy, no sé. Eh, pero bueno, pero participaron bastante. ¿Cuántos son ustedes en total? ¿Son 20, 30? Y en el grupo Eh, somos alrededor de más de 30, más que seguro. Pasa que nosotros, algunos están no están en todas las materias, pero hágase la idea de que son más de 30. Ah, bien, bastante, ¿eh? Bueno, qué suerte, qué lindo. Lástima que no los puedo ver personalmente. Ay, yo no cambio, yo no cambio por nada las clases, ¿qué quiere que te diga? Para mí no se reemplazan por nada. nosotros Este, tampoco. no, 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 yo no, no, horrible, horrible, chicos. O sea, también, también disfruto de esto, ¿eh? También disfruto, pero me refiero que me encanta mucho ir a dar clases, me encanta, yo tengo pasión por mi profesión. Y qué suerte digo, porque el año pasado eran tan poquitos, la verdad que qué suerte que son muchos. Y de hecho en cuarto ahora, no sé, debe haber 5 personas, 6 personas, no sé cuánta gente habrá en cuarto, salvo gente que haya venido de otro lado. Bueno, Claro, pasa que alguna, nosotros también fuimos top de iniciales, éramos 87 en primero, apenas empezó el año. mira vos, claro, claro. Pero Entonces este año dejaron muchos, pero todavía hay muchos. yo el año pasado yo tengo los jueves de 8 a 10, a 9:30. Entraba y había 4 personas. Era una lágrima el curso. Pero fue todo el año así, ¿eh? Todo el año. 4, 5. Bueno, cuando tenían que defender los ensayos eran un poco más. Qué sé yo, bueno, no sé. Ojalá podamos encontrarnos, no sé, este año. Tengo mis dudas, pero ojalá, no sé. Y sí, porque ya estamos en mitad de año. Ya vienen las vacaciones. Vamos a ver. Bueno, ¿tuvieron alguna duda sobre lo que leyeron hasta ahora? ¿Qué es un texto? Porque yo les puse, a ver, acá tengo un machete,
Este, Profe, una aclaración, le aviso por si las dudas. Mire que yo estoy grabando esta clase para sí, pasársela a compañeros que no pueden acceder al Zoom, ¿sabe? Le quiero. bueno, dale, dale, no hay problema. Me voy a cuidar. Por eso, más que nada. Igual quédese tranquila que no pasa nada. No tengo problema yo. Este, igual chicos, a mí me encantan estas clases así, pero no son obligatorias hacer clases en Zoom. ¿Ustedes tienen con todos los profesores? No, Claro, bueno, recién tuvimos una charla, y ni siquiera fue una clase, una charla con la profesora Rivero y usted sería la primera, básicamente. mira vos, es porque hay profesores que no están de acuerdo con el Zoom, ¿no es cierto? Dice, ya está el aula virtual, ¿para qué queremos Zoom? Pero bueno, yo soy muy autoexigente, yo tengo, con los chicos tengo grupo de WhatsApp, tengo Zoom y el campus. Pero Claro, bueno, igual yo no estoy acá para pasar lista ni nada, o sea, el que no puede, no vendrá, pero lo bueno de esto es que se pueden canalizar las dudas, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto que hoy les puse una clase, ¿no es cierto?, sobre, bueno, las propiedades del texto y una actividad sobre un resumen analítico. Eh, yo les di el módulo uno de textos académicos, ¿lo vieron? Los módulos, les di uno solo, les di varios. Ya me estoy confundida con otros Mm, puntos. Bueno, el uno seguro que se los puse, de textos académicos. Ahí, estos módulos hablan de cómo se hace un texto. ¿Qué es un texto académico? Textos académicos son el resumen, el informe de investigación, la reseña, el ensayo, ¿sí? La tesina, la tesis, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y bueno, y hay gente que no sabe hacer un texto académico, o le cuesta mucho. Entonces, esto está bueno, estos módulos, ¿eh? Que les dice paso por paso cómo hacer un texto académico. ¿Eh? ¿Qué es ese texto? Por ejemplo, el primer módulo que ustedes tienen que leer, que son 2 hojitas, 3 hojitas, que es una diferencia entre el resumen analítico, el resumen y la síntesis. Profe, perdón. Sí. Es el texto que dice el texto de sus propiedades, coherencia, cohesión y eso. Eso, Y el, eso, eso es lo que yo te puse en el campus, pero en ok. archivo yo te puse 2 archivos. Uno módulo uno de, nomás, profe. ¿cómo? Solamente módulo uno envió. Bueno, pero también hay uno de Daniel Casaní, Sí, el texto, ese sí. composición, el texto y su composición, estrategias de escritura, todo eso. Está el de Ujú. Daniel Casaní también, que de ese El tienen que código y hacer, las estrategias. claro, de ese tienen que hacer el resumen analítico. ¿Eh? En Ujú. el módulo uno tienen cómo se hace un resumen analítico, que no es lo mismo que un resumen, ¿sí? Que no es lo mismo que una síntesis. A eso voy. Eh, bueno, hay gente que... Nosotros es la primera clase de Zoom que tenemos, ¿no? Sí, Sí, sí. Bien, bien. Bueno, hay gente que le cuesta escribir, hay gente que me dijo que no. Me pueden mandar por mail los trabajos. ¿Saben cuál es mi mail? O lo buscan, pero si quieren se los doy acá. Es Taineana, a ver, Profe, no lo Yo puedo creo que escribir. igual lo pasé al ahí te grupo. lo escribo Ok, acá. ok. qué genial. Qué crack, profe. También hay un chat. Ahí está. ¿Lo están leyendo? Sí, sí, sí. Sí, Bueno, lindo. Sí. Genial. gracias, profe. Taineana@hotmail.com. Ok, Muy buenísimo. bien. Bueno, ¿me saco? Sí, Sí, sí. Eh, Ahí me pueden mandar trabajos, dudas, ¿sí? O lo que
Yo leo todos los días, leo mis mails, y a veces 2 o 3 veces por día. ¿Sí? Eh, Porque bueno, yo siempre les digo, ustedes tienen una ventaja grande, que tienen este taller en segundo año, mientras la mayoría de las carreras lo tienen en cuarto año. Y siempre me dicen, profe, este taller tiene que estar en primer año, ¿sí? Porque los ayuda a ustedes a escribir mejor, a escribir un texto, ¿no? Cómo se confecciona, cuáles son las estrategias de escritura, porque no se escribe como se habla, no hay una inmediatez como en la oralidad, acá es algo pensante, por eso está sacado de la psicología cognitiva, ¿no es cierto? Las estrategias de escritura y las estrategias de lectura. Bueno, y de a poquito ustedes me van a ir formulando dudas, todas las dudas que tengan, por más tontas que sean, que no les dé vergüenza, decir, no voy a preguntar en segundo año semejante pavada. Sí, pregunten todo, porque aprovechen esta oportunidad, porque es para ayudarlos a que ustedes escriban mejor, a que ustedes puedan hacer informes, pueden hacer textos académicos y a que también puedan ser buenos docentes, alfabetizados, ¿eh? Porque cuando una persona no está alfabetizada es cuando no tiene la competencia discursiva, cuando no puede emitir un mensaje ni puede recibir un mensaje, no puede emitir, no puede hablar, no puede escribir bien un texto, y no puede recibir significa no puede comprender un texto. Porque comprender, ¿qué significa? Comprender significa, bueno, leer, ¿qué significa? Mejor dicho, comprender un texto. Leer no es recorrer con la vista algo, significa comprender. Si yo puedo leer perfectamente, en voz alta, respetando todos los signos de puntuación, pero no entendí nada, entonces no sé leer, no estoy alfabetizada. O sea, tenemos que estar alfabetizados. Un docente tiene que saber, fíjense cómo se critican los docentes que están en la televisión, ven que dan clases en la televisión, en el Facebook, yo leo todo continuamente. Uy, mirá la burra de la que da en Canal 7, Canal no sé cuánto, escribió tal palabra con S, o escribió mal el concepto. Entonces, y los adolescentes vieron que son bastante crueles, ¿no? O sea, no perdonan. Así que tienen que escribir bien y aprovechar y bueno, y si no saben, preguntar, chicos. Si no saben, preguntar. Yo lo único que pongo acá, cuántos participantes hubo, nada más. Esto no quiere decir que tome lista, bueno, no sé quién está y quién, no me voy a acordar de los apellidos. Pero bueno, hacer un texto requiere de muchas competencias y ustedes tienen que ir aprendiendo, vayan aprendiendo, no dejen de leer nada, porque esto es una bola de nieve, todo lo que yo voy agregando se va sumando, porque en definitiva es para hacer un texto, no es que lo que ya dije, esto no es otra materia que lo que ya dije, bueno, pasó a la historia, no, lo que dije es tan importante como lo que voy a decir el último día del año, ¿entienden? Porque tiene que ver todo con lo mismo. Lo que les mandé ahora son las propiedades del texto, ¿no? Porque como con ustedes voy a una clase atrasada, para que un texto sea considerado tal, ¿no es cierto? Tiene que tener ciertas características. Primero, a ver, ¿alguien me sabe decir qué es un texto? Es como preguntar qué es una mesa, ¿no? ¿Qué es una silla? Y sí, es medio tonta la pregunta, pero bueno, ¿saben decir qué es un texto? A ver, ¿qué opinan ustedes? Porque es importante este principio, ¿no? O sea, Y una unión de oraciones que tienen relación entre sí, de hecho. un conjunto de oraciones que tienen relación entre sí, bueno, parecido. Sí, de enunciados. Enunciar, muy bien, qué palabra, bueno, muy bien, muy bien, sí. Es eso, es un conjunto de enunciados, con significación. Es un conjunto de significaciones, ¿sí? Que tienen
coherencia, tienen cohesión y tienen adecuación. Es un tejido, porque textus viene de, texto viene de textum, del vocablo latino textum, y significa entretejido. Es un entretejido de tramas textuales. Dentro del texto, todo se va tejiendo, todas las tramas una con otras, para que queden bien. Es como un tejido. ¿Ven un tejido? Ustedes tienen que hacer bien los puntos, ¿no? El que teje tiene que no equivocarse, pues si se equivoca, se le nota el agujero, se le nota que el 8 que hizo está torcido, o la trenza que hizo en el tejido está torcida, porque se equivocó. Entonces, es lo mismo, es un tejido de tramas, es un tejido de enunciados, donde uno tiene que saber hilvanar esas oraciones, esos párrafos, especialmente los párrafos, con conectores, para que no queden descolgados, ¿sí? Cuando uno tiene que hacer una conclusión, poner conectores conclusivos como para finalizar, en conclusión, por lo dicho, ¿entienden? O sea, Sí. ese tipo de conectores hay que usar. Bueno, ¿por qué decimos que un texto tiene que ser coherente para que sea texto? Porque tengo que tener claridad en mis ideas, una lógica en mis ideas. Si yo me quiero levantar para abrir la puerta que está detrás de mí, ¿cierto? Si yo quiero abrir esa puerta, ¿qué tengo que hacer primero? Lógicamente, levantarme de esta silla, ¿no? Después tengo que caminar a la puerta y después la tengo que abrir. Son pasos obvios, ¿no es cierto? Que uno lo hace porque automáticamente. Pero con el texto no hay nada automático, porque no tenemos una automatización para escribir. Tenemos que pensar, tenemos que elaborar. Entonces, y ese es el orden lógico, que yo no puedo poner después lo que tiene que ir al principio, y viceversa. A veces le decimos a un chico, mira, esto va al principio, esto no va acá, esto está desordenado, ¿entienden? Entonces, por eso tiene que tener un orden lógico que hace la coherencia. Y una unidad temática. Si yo empiezo a hablar de Platón, no puedo salir hablando de Sergio Denis, salvo que haga una metáfora o alguna comparación o que esté haciendo un tipo de recurso expresivo muy original, pero si no, no, ¿entienden? O sea, tiene que tener una unidad temática la coherencia. Todo eso se los puse en el campus, bien explicadito, porque ahora tenemos que dar clases escribiendo nosotros, en vez de hablando. Ahora acá estoy aclarando, estoy explicando, estoy reforzando. Lo que nos va a servir el Zoom es para reforzar los contenidos, para que ustedes me digan todas las dudas, para que ustedes me digan qué quieren saber, qué quieren aprender. Si tienen dudas con otras materias que no saben hacer un texto, me preguntan, yo los oriento. Si algún profesor les manda a hacer un texto, me preguntan qué estructura tiene, cómo hacerlo bien, ¿entienden? Esto es EDI, producción de texto, espacio de definición institucional, producción de textos. O sea que aprovechenme porque no lo van a tener en el año, ¿sí? Y no sé si después lo van a tener en otro lugar, porque no están en todos los profesorados los talleres de producción de textos. Es un taller, termina con el año, y siempre va a haber en la segunda parte alguna pequeña investigación. Bueno, este año es atípico, chicos, no sé qué va a pasar. Teóricamente vamos a hacer un ensayo. Ustedes que son de filosofía vayan pensando un tema lindo para hacer un ensayo que tenga que ver con la carrera. Que eso es lo que se va a evaluar en la segunda parte generalmente. Termina con el año, el taller, o sea, bueno, los tienen que cursar, porque si no hacen las actividades y todo lo que tenemos que hacer, bueno, no los puedo calificar, y si no los califico, no pueden aprobar el taller, ¿sí? Bueno, seguimos hablando del texto. Dijimos que un texto, para que sea coherente, tiene que tener todo eso, claridad, ¿no es cierto?
y una unidad temática. Cuando hablo de la cohesión, ¿qué es la cohesión? Es la relación entre párrafo y oraciones, todos los conectores que yo tengo que usar. Y cuando hablo de adecuación, ¿a qué me refiero? Yo tengo que adecuar mi léxico a mi lector, ¿sí? Claro, ahí decía algo del ambiente o del público, algo así se refería. ¿A dónde? Play. En el texto, no sé, creo que era el de algo de Kazan y no sé si era De una Casani. hoja atrás. Sí, claro, tal cual. Uno cuando escribe, chicos, uno no escribe igual para un chico que para un profesor, que para un gerente, ¿no? Uno escribe de acuerdo ¿A quién va dirigido? claro, con mi lector, ¿sí? Lo mismo pasa con el habla, lo mismo pasa con el habla. Uno adecua su léxico al contexto sociocultural donde está inmerso, ¿sí? Y eso también le tenemos que enseñar a los chicos. Muy común en la secundaria que los chicos puteen o que se puteen entre ellos a los gritos, ¿no es cierto? O te digan, profe, ¿puedo echar un meo? Porque así los chicos de primer año, tienen 12 años, muchos, bueno, dicen ese tipo de cosas. Entonces uno tiene que enseñarle, ¿no es cierto?, que tiene que adecuar su léxico al lugar donde está. Al lugar donde está, bueno, menos, ¿hay más gente? No, no hay más gente. Eso se llama adecuación. Y adecuar, por eso, a la situación comunicativa. La situación comunicativa es en qué lugar estoy, con quién estoy, ¿no es cierto?, y en qué momento estoy. Esa es la situación comunicativa. La situación comunicativa de ahora es a través de la pantalla digital, ¿no es cierto? Alumnos y profesoras. Esa es la situación comunicativa. Un viernes a la tarde, o a casi la noche. Igual no podemos ir a bailar, no podemos ir a ningún lado, no importa. Viernes a la noche estamos acá. Igual que si estuviésemos en la presencialidad, hasta las 10 menos 20 tenemos que estar en el aula. Pero bueno, si un texto no tiene coherencia, si un texto no tiene cohesión y no tiene adecuación, decimos que es un no texto. No está considerado texto, ¿sí? Vieron que a veces se lee algo de ¿qué me quiso decir esta persona? Vieron que a veces se leen las actas. Yo he leído en tantos años de experiencia que tengo en la docencia, que son muchos, he leído actas de vicedirectoras y no entendía lo que quería decir, ¿no? Porque no solo los chicos no saben escribir, lamentablemente. Los abogados, muchos abogados les cuesta hacer una demanda, porque es el sistema, sí. O sea, acá no vamos a echarle la culpa a nadie. Pero lo más importante, ¿saben qué es? Que ustedes tienen que tener conciencia lingüística. ¿Qué significa eso? Que tienen que tener deseos de tener competencia discursiva, de saber escribir un texto bien. Si ustedes no tienen ese deseo, no van a aprender nunca. Si ustedes no se proponen, no van a aprender nunca. Es cuestión, por eso se llama conciencia, tienen que tener conciencia lingüística de lo que ustedes quieran hacer. Si a ustedes no les interesa nada, ¿qué? Una consulta, disculpe que le interrumpa. Me hizo acordar sobre uno de los textos que hablaba de la deficiencia de algunos escritores, y una de las deficiencias gramaticales hablaba de la coherencia, ¿no? Y decía morfología, si mal no recuerdo, ¿puede ser? Sí. Esa, yo intenté buscarlo, pero la verdad que no entendí bien a qué se refiere con morfología y cuál vendría a ser la deficiencia en ese caso. Bueno, que no sabes usar morfología. Morfo es forma, es la forma de las palabras, ¿sí? Es cuando no sabes usar la terminología, qué palabra usar para tal texto. Por ejemplo, si vos tenés que hacer un análisis morfológico
¿no es cierto? Usar, no sé, y semántico, usar un sustantivo, usar un adjetivo, usar un verbo, qué tipo de verbos, usar los tiempos verbales correctamente, ¿eh? Hay gente que no sabe usar los verbos, ¿sí? Ustedes saben que para cada texto hay un determinado tipo de verbos. No todos los textos se escriben con el mismo tiempo verbal, ¿eh? No es lo mismo narrar que opinar. Y morfología tiene que ver con eso, con la forma de las palabras, y no saber usar la palabra adecuada para ese tipo de texto. Claro, un ejemplo podría ser, creo que se lo puse en la actividad, que era que no seguía una misma línea, un lenguaje temporal, o sea, podría estar hablando en pretérito, ¿no? Y pasar un presente y así, ¿no? Cuando se van Sí, tal cambiando cual, el tiempo del lenguaje. Ese sería un error claro, morfológico. claro, tal cual, de verbos, tal cual, así es. Jorge, ¿no? ¿Me estás hablando? Sí, Ah, bueno, porque a veces tienen los nombres y es el celular del hijo, de la hija, del hermano, entonces y tiene el nombre El del celular. dueño. Este, pero bien, bien, ¿alguna otra duda con respecto al texto? No. Bueno. El- Chicos, muchos me lo leí por mail, no sé, porque el mail me avisaban que ustedes entraban, contestaban, pero otro que no lo pude, no me acuerdo, Jorge, vos me mandaste, me respondiste, yo la actividad se la mandé por el campus, ¿en qué parte? en la parte donde usted mandó la actividad. claro, donde dice Usted, resolver actividad. donde, claro, usted Bueno, puso a la tenemos actividad. la misma, tenemos la misma, el mismo problema con muchos profesores, que no vemos las respuestas, algunas, no sé por qué, si se sacan, la verdad que no sé, no sé. Este, Bueno, si quiere se lo paso por otro medio, profe. Yo no tengo drama. pásamelo por mail, Bueno, ¿qué? bueno. ¿Anotaste el mail? Sí, sí, lo tengo grabado. Bien. Todo lo que se lo mandamos por ese medio, profe, de responder, tenemos que mandárselo por mail también. ¿El resumen? No, sí, No, no, sí, no, el no, resumen o no, la no, actividad anterior. no, no, ahora no me manden nada porque más que nada eso era un debate, ¿no es cierto? Era para que Mm. ustedes tomaran conciencia qué dificultad tenían a la hora de escribir. Era para ustedes más que nada, ¿no es cierto? Ah, ok, ok. Y yo que, bueno, quería leer a ver qué pensaban sobre ese tema, ¿no? Los que no Ujú. tienen problemas de escritura, bueno, bien, eh, van a usar el taller para perfeccionarse cada vez más, ¿sí? Porque todo el mundo nos perfeccionamos toda la vida. Los que no tienen problemas, que consideran que no tienen problemas, se van a perfeccionar. Y los que tienen problemas, algunos problemas, van a aprender, y los que tienen muchos problemas, bueno, van a también aprender a no tenerlos. Por eso les digo que me pregunten todas las dudas que tengan, investiguen. Yo les estoy dando todas las herramientas para hacer un texto bien hecho y durante todo el año vamos a trabajar en eso, ¿eh? Vamos a trabajar con la tipología de textos, vamos a trabajar qué tipos de textos aparecen, ¿sí? Ustedes en nuestro contexto nos rodean infinidad de tipologías de textos. Entonces, eh, tenemos que saber qué tipo es, ¿eh? Yo estoy leyendo un texto, ¿y qué estoy leyendo? Sé que es un texto, pero ¿qué tipo de texto estoy leyendo? ¿Una reseña? ¿Un ensayo? ¿Un informe? ¿Mm? Eso lo vamos a ver. Bueno, por ahora tienen que hacer el resumen analítico, ¿eh? Quiero que vean la diferencia en el módulo 1. De todos modos, creo que en la actividad se los puse adjunto al módulo 1 también, para que lo tengan ahí a mano, ¿sí? Y después, la próxima clase, ya vamos a hablar de todo lo que me rodea el texto. Por ejemplo, hablamos de texto, dijimos que es un texto, los tipos de escritores, las características para que sea un texto, y después vamos a hablar de, pues miren, bueno, esto lo quiero borrar, vamos a borrar. Vamos a hablar de texto, que ya hablamos,
paratexto, intertexto. ¿Ven? Texto, paratexto, intertexto. ¿Qué es un texto y cuáles son sus propiedades? Lo estuvimos viendo, ¿no? Está clarito. ¿Cuáles son las estrategias para hacer un texto? ¿Qué tengo que tener en cuenta para hacer un texto? Porque no se escribe como se habla. Y el paratexto, esto tiene una finalidad muy, muy pedagógica. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que utilizar mucho el paratexto con sus alumnos. Por ejemplo, a ver, paratexto, ¿qué es para? Para significa, bueno, parezco de jardín acá porque no miren cómo escribo. Parezco de recién empecé a escribir. Junto al texto. Junto al texto. Punto al texto. Es paratexto. O sea, lo que está alrededor del texto, lo que está junto al texto. ¿Sí? Intertexto, siempre hay un prefijo, ¿ven? ¿Dentro del texto? ¿Cómo? ¿Dentro del texto? No, dentro no, es entre. Inter es entre, es un prefijo. Entonces, paratexto, lo que está alrededor del texto. ¿Vieron el paramédico, que es la enfermera? Sí. El instrumentista, bueno, todos los que trabajan con el médico son paramédicos porque están junto al médico. Paratexto está junto al texto. Intertexto es entretexto. Es usar una frase, una palabra, una idea de otro lado, de los medios audiovisuales, de los dichos de los adolescentes, etcétera, etcétera, para incluir en mi texto. Es la relación que hay entre un texto y otro. ¿Sí? Esto se los voy a poner la clase que viene, para charlar un poco de esto. Y hacer exploración de paratextos es muy importante. Es muy importante. Bueno, no sé, esto yo. Bueno, esto borrar y no puedo. Esto, ¿qué me permite la exploración de paratextos? Y hipotetizar, predecir el contenido del texto. A ver, ¿cuál es el paratexto de una novela? O de un libro de cuentos, por ejemplo. Imágenes, cómo está escrito el título, cómo está también presentado el nombre de la autora y esas cosas. Muy bien, muy bien. Todo eso, o sea, todo lo que... Vamos a hacer una clase. ¿Dónde está el... Ahí está. Muy bien, todo lo que no es texto, eso es el paratexto. Y si ustedes tienen un texto para leerlo a los chicos, ¿no es cierto?, sobre, no sé, filosofía o algún filósofo en particular, o la vida de un filósofo, qué importante ir a lo paratextual primero. ¿Para qué? Para que mentalmente el chico pueda hipotetizar, pueda predecir el contenido del texto, ¿no es cierto?, o a través de un video, o a través de una imagen, ¿sí? Todo eso es paratextual. Por ejemplo, de una tesis doctoral, ¿cuál es el paratexto? La tapa, el índice, ¿no es cierto?, las anotaciones al pie de página, las carátulas, bueno, las imágenes, los gráficos de torta, de barras, todo eso es paratexto. Por eso es muy importante para ustedes como docentes la exploración de paratexto. Y el intertexto invita a comprender mejor un texto, porque si yo sé de dónde fue sacado ese intertexto, sé también la subjetividad del emisor. ¿Entienden? Si yo digo, por ejemplo, crónica de una renuncia anunciada, renunció el ministro de Economía, para informar que renunció el ministro de Economía, yo hice un título intertextual, usé un intertexto,
¿Sacado de dónde? A ver. Abrimos los micrófonos. ¿De dónde está sacado Crónica de una renuncia anunciada? Del libro de García Márquez. Muy bien, ¿cómo se llama? Crónica de Melizar. una muerte entonces. Así. ¿Cómo? Melissa. Melissa. Bueno, Crónica- nombre, No, digo, ¿cómo se llama la novela? nombre, la profe. Crónica de una muerte anunciada. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Cómo se llama? Melissa. Bueno, preguntó bien el nombre de Chicos, no estamos la presencia. No se puede confundir. Crónica de una muerte anunciada, muy bien. Fíjense que el intertexto se hizo de una novela. ¿Sí? ¿Saben dónde hay mucho intertexto? Y fíjense en los titulares, en la página deportiva, ¿eh? En la parte de deportes hacen muchos intertextos. Lo mismo, no sé si ustedes son de leer literatura. En la literatura hay muchos intertextos. Por ejemplo, en Borges habla de otros y menciona frases de otros libros de cuentos de él, o de otros cuentos. Es cierto que el que leyó, el lector de Borges, se da cuenta que está haciendo un intertexto, porque está mencionando frases de otro cuento. ¿Entienden? Allende también tiene esa metodología. ¿Quién? Isabel Allende también tiene esa metodología de nombrar frases o dichos de otros Sí, escritos. Isabel Allende hace mucho intertexto con Gabriel García Márquez. Y además le chorea muchas cosas a Gabriel García Márquez. Ay, En serio, Sí, le chorea muchas ah. cosas. El traje blanco de lino puesto, eso es típico de García Márquez. Y lo usa también ella. Bueno, Eso es verdad. y Profe, ahora aprovecho esto, queda un minuto de llamada. ¿Vamos a hacer otra llamada o...? no, ya le puse toda la clase en Zoom, las actividades, todo, chicos, no 4 horas con cada No, pregunto porque se va a cortar de la nada y nos vamos a salir se va todos. va a cortar, por eso les deseo un fin de semana lindo. Y Igualmente, profe. bueno, y como tuvimos solo una clase, yo quiero hacer Zoom clase por medio, pero como Bien. tuvimos una sola clase, si quieren el viernes que viene tenemos otra. Bien, Les Sí, mando por el favor. ID al único referente que tengo. O ¿a quién tengo de referente? a Lucas. A mí. Vos ya tengo a Lucas Ujú. Juárez, sí. Bueno, te mando la ID a vos y vos lo expandís. Bueno, Ok. sí, ya está, ya nos queda menos de un minuto. ¿Alguna duda? Igual está todo en el campus. Bien. ¿Sí? Bueno, Sí. chicos, Sí. no me gusta eso. Quiero saludarlos. Chao. Vamos, profe. Chao, profe. Un fin de... Que les vaya Chao, bien. profe, hasta luego. Chao. no, profe. Un gusto, chicos.